líderes no hay paraíso. Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast Sin líderes no hay paraíso, episodio número 9. Y hoy estoy muy contento porque tenemos un gran invitado que nos viene a hablar de un tema que, híjole, muchas veces hemos pensado, hemos escuchado, nos ha platicado algún amigo, algún compadre, que los remates bancarios, los remates hipotecarios son todos un fraude. Y hoy viene una persona a platicarnos si es verdad, no es verdad. Seguramente no, porque a eso se dedica, entre otras cosas. Y antes quiero recordarte que si estás viendo esto, por favor empieza a seguirnos en todas las redes sociales, en YouTube, Spotify, Apple Music. Sin líderes no hay paraíso. Mike Ramírez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Muy bien, ¿y tú? Perfecto, aquí mira, muy emocionado pues que hayas aceptado la invitación de estar en este un placer, podcast. un placer, siempre es un placer compartir un poquito de lo que hacemos y más en esta industria que cada vez hay más pues tabú, ¿no? De que si son reales, que si no son reales, que si te roban tu dinero, que si estafas, que bueno, ¿qué te puedo decir, no? Sí, es muy divertido. Yo creo que este tema, digo, en general, tenemos que partir, ¿no? Que todas aquellas personas que están pensando o han invertido en cualquier modelo de negocio, hay un riesgo, por supuesto. Claro. Sin embargo, hay unos más, hay unos menos. Por ejemplo, pues CETES obviamente no juega ahí, juega en otro costal, que sabemos que es de lo más seguro. Pero este tema de remates, Mike, a ver, platícanos, ¿cómo iniciaste en esto? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Quién te llevó a ese camino? Mira, yo empecé hace aproximadamente 13 años y fue precisamente porque en mi casa mi papá se empezó a dedicar a la construcción en 2006. Okay. Entonces prácticamente yo crecí en obra, ¿no? En construcción. Y me llamó mucho la atención desde muy chico el tema inmobiliario. Cuando empecé a crecer un poco más, empecé a generar un poco más de capital empezando a trabajar. Yo me dedico a la aviación, soy piloto. Y empecé a generar un capital. Con ese capital pensaba en algún momento entrar al mundo de los bienes raíces. Sin embargo, en el Inter conozco a alguien que me habla sobre este tabú, ¿no? O a mí me gusta llamarle mucho el secreto mejor guardado del real estate, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque es como este tesoro escondido atrás del arco iris que muchos te dicen que existe, otros te dicen que no existe, y muchos dicen, yo lo he visto, pero al mismo tiempo muchos no creen, no, ese güey está diciendo mentiras y no existe eso. Y hay gente que asegura y que ha hecho fortunas, hay gente que conoce a alguien que ha hecho fortunas, pero también hay mucha gente que por buscar este tesoro al final del arco iris se ha perdido y ha perdido dinero, ¿no? Entonces, me llega una persona, me empieza a hablar de esto y me quedo fascinado. Dije, oye, ¿cómo es posible que se va a poder adquirir una vivienda a una fracción de su valor, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezo yo con la idea. Empiezo yo a trabajar en la aviación y a los meses empiezo con mi primera inversión en remate. La primera inversión la hice con asistencia. Me ayudaron, mi papá sobre todo me prestó una parte del capital que se requería y otra parte fue el capital que yo había ahorrado, ¿no? Okay. Pero prácticamente fue hace 13 años mi primer remate, el primero que... Está bien chamaco. Sí, está mucho más joven, obviamente. Y estuvo interesante porque yo no entendía absolutamente nada de lo que se trataba, ¿no? Entonces, yo creo que en ese punto me identifico mucho con muchas personas de la audiencia que quieren entrar pero no se atreven, y yo, pues, justo con la poca experiencia y con un poco de... a lo mejor, ¿cómo se dice? Pues sí, sin conocimiento, pues me aventé. Sí, muy empírico. Se me hizo muy fácil decir, órale, va, ¿no? ¿De cuánto fue la inversión más o menos? Fueron 400,000 pesos, Okay. que al final del día, con los intereses que me cobró mi papá y demás, terminamos pagando, más aparte gastos, terminamos pagando como 900, pero al final del día se vendió un departamento de 2,100,000. O sea, 2,150,000. businessazo por donde le sí, veas, ¿no? sacamos un 25 anual. Te digo 25 anual porque nos tardamos 4 años en recuperarlo. Y pues obviamente los gastos se incrementaron porque fueron cuatro abogados, me parece, que fueron diferentes en el proceso. Yo no tenía idea de quién era un buen abogado o no. Entonces trabajé con varios abogados en el transcurso del tiempo y me fui dando cuenta que algunos no me daban resultados, los fui sustituyendo. Hasta que llegamos con un abogado que medio sabía, y digo medio sabía, Okay. porque tenía idea y él fue el que sacó todo, pero al final del día, hoy me doy cuenta y digo, oye, nos tardamos 4 años en un asunto que hoy
lo podríamos resolver en 6, 7 meses. Sí, no, sí, claro. Fíjate, ese creo que es un error que mucha gente se topa con estos abogados. O sea, la gente dice, oye, yo tengo un primo abogado, ¿no? Y te puede ayudar. Es que espérame, o sea, hay que ser experto en la materia, ¿no? Porque hay pues muchas ramas del tema de derecho. Y creo que ahí está el principal error, ¿no? O sea, confiarlo al que no es experto y creer que te lo va a resolver y lo barato sale caro. No, definitivamente, mira, hay muchos errores que se cometen en este negocio. Principalmente es lo que principalmente juega en tu contra es la ignorancia. Ya. O sea, el no entender de qué se trata el negocio y aún así invertir. Claro. Es como si yo ahorita me meto a Bitcoin. Yo no conozco Bitcoin, no conozco la industria, no sé cómo funciona. Entonces no invierto en eso, aunque déjame, te digo que sí considero que me estoy perdiendo de una ola bastante interesante, pero en mis negocios actualmente no tengo un espacio para no perder, sino más bien para dedicarle tiempo y darle el espacio que requiere entender una industria antes de invertir. Entonces mejor no invierto, ¿sí me explico? Sí, tienes que empaparte. Y el primer error que comete la gente en los remates es eso, es invertir sin haberse dado el tiempo antes de entender cómo funciona el ecosistema del remate, cómo funciona la industria, cuáles son las buenas prácticas, cuáles son las malas prácticas, cómo cuidarte de fraudes, estafas, cómo funcionan esas estafas. Entonces, yo te puedo decir que el 90% del riesgo que existe en este negocio lo puedes mitigar simplemente investigando, claro, haciendo un research, haciendo una buena investigación, aprendiendo el tema o acercándote a un equipo de expertos que te puedan guiar, que sean confiables, ¿no? Claro, totalmente, Mike. Oye, ¿y cómo iniciaste? Oye, ¿cómo se llama tu empresa hoy en día? Se llama Bloom M2, la empresa. Ok, ahí va a aparecer ahí abajo redes Por sociales. aquí les dejamos las redes. Por supuesto que sí. Oye, ¿cómo inició esta empresa? ¿Cuántos años tenías? Cuéntame. Mira, esto fue un poco sin querer y es algo que nos ha dado mucha audiencia, porque al final del día yo empecé, a diferencia de muchas empresas de este giro que son éticas y que trabajan bien, nosotros somos de los pocos, si no de los únicos, que empezamos a hacer este negocio desde el punto de vista del inversionista. Empezamos siendo inversionistas. El 95%, 99% de las empresas que hacen esto es gente que primero empezó a trabajar en el negocio, se dio cuenta que había una oportunidad y puso una empresa. Es decir, trabajo en el área jurídica de Santander, en litigios específicamente. Okay. Entonces, yo soy abogado, entro como pasante a Santander, en la pasantía me quedo en el trabajo, me meten al área de recuperación, empiezo a litigar y empiezo a darme cuenta de qué se trata el negocio. Claro. Entonces, renuncio, conozco ya toda la gente dentro de los bancos, salgo, pongo mi empresa, vendo los remates y consigo los remates del banco. Así, eso es lo que hace la mayoría de las empresas. O llegan a trabajar directamente en una empresa de remates, se dan cuenta que no son buenos manejos los que hace la empresa y después ponen una empresa tratando de hacer las cosas bien o tratando de hacer las cosas igual de mal, ¿no? Entonces, al final del día, ¿a qué voy? Que la mayoría de las empresas están dirigidas por gente que entiende el negocio desde adentro del negocio. A la diferencia con nosotros fue que nosotros no pensamos nunca tener una empresa de esto, sino yo como piloto siempre busqué una forma de encontrar una empresa que me ayudara a poner mi capital a trabajar y que ellos me dieran respuesta y que me dieran cierta confianza de poder seguir invirtiendo de forma segura sin la necesidad de desenfocarme de mi trabajo. Uh-huh. Con el tiempo no encontramos esta empresa y sin querer una cosa nos lleva a otra que decidimos nosotros hacer esta empresa. Y esto va a ser, te lo voy a platicar muy rápido. Nosotros empezamos a hacer este negocio a los 4 años de la recuperación. Nos busca alguien para ayudarle a recuperar un remate. Yo después de esos 4 años dije, nunca más. Nunca más vuelvo a entrar aquí. Fueron 4 años en donde yo no sabía si iba a recuperar o no. Incertidumbre, ¿no? Si podía ganar o no, exacto, si lo podía perder. Y yo dije, pues ya perdí todo el dinero, ¿no? Sí. Entonces, fueron 4 años de pensar que había perdido todo el dinero. Y eventualmente me di cuenta que no, que había sido un buen negocio, pero me quedé muy ciscado. Entonces llega una persona y me dice, oye, ayúdame a recuperar un remate. Y yo fui honesto y le dije, a ver, yo no sé, yo no te puedo garantizar. Si quieres te ayudo con lo que sé, con los contactos que tengo. Claro.
Te paso el abogado que medio sabe, ¿no? No, ni siquiera te lo paso. O sea, te puedo ayudar porque en realidad lo que me interesaba, lo que yo vi en esa oportunidad fue la oportunidad de aprender sin involucrar mi capital. Ok. Y esta persona me dijo, adelante, hazlo, no tengo ningún tema. El dinero prácticamente me dijo, lo considero perdido. Si lo recuperamos bien y si no, pues no pasa nada. Entonces yo lo único que vi fue la oportunidad de aprender sin involucrar capital. Ok. Recuperamos dos remates y ahí fue donde yo conozco gente, contactos, empiezo yo a entender mucho más el negocio y empiezo activamente a buscar una empresa donde poner este dinero a trabajar. Pero ya cuando me dice del tercero le dije, no, espérate, pues ya no es gratis, ¿no? Vamos a hacerlo como negocio. Y él fue mi primer inversionista. Ok. Empezó conmigo, empezamos a hacer este negocio y cuando nos empezó a ir bien, entonces empezaron a montar varios amigos, familia y demás. Con capitales pequeños y muy a la viva México, ¿no? Al final del día era de, sí, échame la lana, te la regreso y demás. Ok. Pero ¿qué pasa? Que con el tiempo empieza a crecer esto y de repente me empezó a dar miedo como manejar capital así como si nada, ¿no? Dije, oye, no se debe hacer así. Entonces empiezo yo a buscar la forma de hacer esto un modelo de negocios pues más rentable, ¿no? Un modelo de negocios que tenga pies y cabeza, que sea más estructurado, que tenga más seguridad jurídica para mí, para los inversionistas, fiscalmente también, que no me pusiera vulnerable y demás. Y empiezo a hacer todo lo que es el modelo de negocios. Okay. Pero ese modelo de negocios se queda en el escritorio un par de añitos. ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué momento? Hasta el momento en el que en la pandemia a mí me sacan de la aviación un añito y medio. Okay. Y en ese inter, en donde gracias a la pandemia me quedo sin trabajo, lo único que me quedó fue el modelo de negocios que ya tenía prácticamente armado. Y lo único que hicimos fue ejecutar. La empresa empieza a funcionar a partir del 2020 como empresa y como modelo financiero, porque antes sí lo manejábamos como un modelo de negocios inmobiliario. Uh-huh. Pero gracias a este tiempo que tuve de pensar y de aterrizar toda esta idea, logramos darnos cuenta que el negocio no era un negocio inmobiliario, sino un negocio financiero. Armamos el modelo de negocios, dimos últimos detalles, trajimos una empresa a unos consultores de Monterrey a que nos armaran un fondo de capital privado. Armamos el fondo de capital privado, corrimos hicimos las corridas y todo parecía bien y lanzamos. Para 2021 empezamos con el primer levantamiento y de ahí nos fuimos a lo que es hoy en día, ¿no? Son 4 años de camino en donde hemos tenido grandes inversiones, que hemos hecho grandes negocios y que tenemos pues ya una cartera de inversionistas interesante con un modelo, la verdad es que bastante diferente a lo que puedes encontrar afuera, ¿no? ¿Por qué? Simplemente porque nosotros estamos viendo el negocio del mismo modo que lo ve el inversionista que se siente enfrente de nosotros. Claro, porque nosotros estuvimos ahí. Claro. Es una gran diferencia entre invertir con nosotros y con otra empresa, que nosotros entendemos lo que la gente que está sentada enfrente de nosotros quiere, porque nosotros estuvimos ahí y buscamos lo que ellos están buscando. A diferencia de otra persona que solamente tiene la visión del negocio, la persona que tiene la visión del negocio no se va a enfocar en cosas que para ti son importantes. Uh-huh. Se va a enfocar en cosas que para el negocio son importantes. Que, ojo, no quiere decir que nosotros no lo hagamos, pero a veces, muchas veces me dicen, oye, es que trabajas más. Le digo, sí trabajo más, hago más cosas de lo que hacen las otras empresas. Pero ese trabajo se traduce en confianza con el cliente, ¿no? En dejar a un cliente tranquilo, que duerma tranquilo, que viva tranquilo y que tenga la tranquilidad de volver a venir a invertir. Justo es eso, ¿no? O sea, partimos de que hay muy buenos negocios hoy en día, buenas oportunidades, pero muchas de ellas hay que estar ahí, ¿no? Y creo que de ahí parte la tuya. Te doy toda la confianza, tú inviertes, nosotros nos encargamos de todo y tú sigues generando dinero en tu negocio. Correcto. Eso es la parte importante. Eso es la parte importante porque al final del día hemos diseñado un modelo interesante para todos, tanto para nosotros como empresa, que nos permita a nosotros estar bien diversificados para mantener un flujo constante de efectivo, porque eso es lo que generalmente puede llegar a matar una empresa de este tipo. Claro. Y al mismo tiempo le estamos ofreciendo oportunidades de inversión a los inversionistas que pueden partir desde 100,000 pesos y puedes estar invirtiendo directamente en el negocio del remate desde 100,000 pesos. Con garantías bastante sólidas y con esquemas jurídicos bastante interesantes que te permiten tener tranquilidad en tu inversión. Ok. Correcto. Sí, que eso es lo que se busca, aunque yo creo que yo soy mucho de esta idea. Cuando uno invierte,
su mentalidad sí debe ser como, ese dinero ya no cuento con él, ¿no? Por Claro. alguna otra razón. Porque si tú vas con la idea de invertir y todos los días estás revisando casi a ver cómo va, híjole, no, mejor no inviertas, ¿no? O sea, tienes que tener una mentalidad totalmente distinta. Sí, completamente. Mira, normalmente nos topamos mucho, atendemos aproximadamente de 6 a 8 clientes diarios que quieren remates. Muchos de ellos nos damos cuenta que tienen un poco una idea errónea de lo que es el negocio. En primera, vienen buscando un inmueble, cosa que pues es su primer error, ¿no? Y en segunda, nos hemos dado cuenta que hay mucho sesgo en el aspecto de que la gente piensa invertir, vienen pensando en cuánto dinero van a recuperar. Y lo que yo siempre trato de decirle a la gente es, cuando vas a invertir, tienes que pensar que estás adquiriendo un activo que te va a dar un rendimiento a largo plazo o mediano plazo. Pero no puedes invertir pensando en cuánto rendimiento va a llegar para gastar. Claro. Sino la clave, y lo dice muy bien un amigo que es Felipe Finance, me dice, es importante invertir, pero lo que es realmente importante es reinvertir. Lo que te va a hacer rico no es invertir, es reinvertir. Y creo que aquí concuerdo mucho con él, porque la gente, el 90% de la gente, se acerca a nosotros pensando en cuánto voy a ganar, y qué me va a alcanzar para comprar con eso que me voy a ganar. En vez de pensar en, ok, cuando recupere eso, en primera yo invierto y ese dinero ya salió. Ya no es como existe. si me lo hubiera gastado. Exacto. Ahora, lo que yo recupere es para reinvertir. Exactamente. Y si en esa reinversión y en ese ajuste sobran 20, 30, 50, 100 mil pesos, 200 mil pesos, pues eso, si quieres, los puedes invertir en otro esquema, en otra oportunidad, o irte de vacaciones, pero ya cumpliste tu objetivo, El que era objetivo. reinvertir. Exactamente. Y ya reinvertiste más de lo que invertiste inicialmente. Entonces, es muy, muy complicado encontrar exactamente un esquema donde reinvertir el 100%. Te quedan 20, 30, 50, pues ahí es donde puedes darte lujo si quieres de gastártelo. Exacto. O meterlo a otro vehículo que te pueda ayudar a diversificar, ¿no? Eso. Mételo a CETES. Y ¿qué es lo ideal? Que trates de buscar que tus ingresos mensuales incrementen, en vez de buscar vivir de tus inversiones tan pronto, ¿no? O sea, vive de tus inversiones cuando tengas un portafolio amplio y diversificado. De ahí ya empiezas a sacarle, pero no a la primera. Claro, ¿Sí me explico? Totalmente. Oye, Mike, y hace rato platicabas lo que sucedió en pandemia, ¿no? O sea, al final, ¿tú crees que si no ahora sí que la aerolínea te hubiera mandado a la congeladora ese año, le hubieras dado esa estructura a la empresa? No, yo estoy seguro que a mí la pandemia me hizo llegar a este punto de no darme otra opción, ¿no? Porque aparte, a mí me tocó este tema en una posición muy complicada, en donde me acaba de cambiar de empresa, me acaba de cambiar de residencia y la residencia era en otro estado. O sea, prácticamente estuve como 6, 7 meses con un sueldo de estudiante o de aspirante más bien. Y cuando me liberan, un mes y me mandan sin sueldo, ¿no? O sea, me quitan sueldo. Yo ya tenía gastos fuertes, entonces no tenía yo otra opción. Y pasó algo muy, muy simpático, pero en ese momento llegué al punto de que vivía con un amigo provisionalmente porque tengo que me cambié de ciudad. Me dio oportunidad de vivir un amigo con él. Me dijo, oye, aquí hay un cuarto en el depa, cáele en lo que encuentras algo. Y estuve viviendo casi un año y medio en esa casa y mi amigo no me cobró renta. Porque me dijo, oye, veo que tienes un problema, ¿no? No te preocupes, esta es tu casa. Y creo que eso fue lo que me empujó más a hacer esto. Porque si bien entré en una depresión inicialmente, y es yo creo que algo que te toca ver constantemente en temas de emprendimientos, de liderazgos, de todo esto que ves tú, entré en una depresión profunda y a mí lo que me sacó de la depresión fue estar en un lugar incómodo, en donde aquí no estoy pagando renta, no me puedo parar a las 2 de la tarde porque qué vergüenza que me estén dando chance de vivir aquí gratis. Estás de huevón ahí, ¿no? Y yo ver cómo esta persona se levanta a las 6 de la mañana a trabajar y demás, y yo a las 2 de la tarde. Y no te voy a mentir, estuve probablemente un par de semanas o incluso un par de meses en una depresión profunda después de esto. Pero la vergüenza fue la que me hizo salir. La vergüenza de despertarme a las 2 de la tarde con depresión y ver que esta persona ya tenía
este cuate ya tenía horas trabajando y trabajando duro. Y yo decía, oye, no se vale que yo esté tomando tanto de esta persona y nada más así, o sea, dejándome caer con una depresión, ¿no? Entonces, eso fue lo que me hizo levantarme y decir, pues tengo que hacer que esto jale sí o sí, ¿no? Y otra cosa fue que yo juré que la empresa donde yo trabajo iba a quebrar. Porque lo mismo pasó con Mexicana de Aviación en 2010. Dije, quebró exactamente la misma línea se llevó y quebró. Entonces, yo sinceramente empecé este negocio sabiendo que no iba a volver a la aviación. Ok. O sea, yo dije, ya no hay aviación para mí, tengo que hacer que esto jale sí o sí. No hay opción B. Y la verdad es que esa fue la mentalidad que me hizo lograr todo lo que logramos tan rápido. Claro. Porque al final del día, pues logramos un levantamiento interesante en un periodo de 4 meses. O sea, en 4 meses levanté más capital de lo que... es más, nunca había levantado capital realmente. Siempre había aceptado capital de gente conocida y demás, pero nunca había levantado capital formalmente con un fondo, con una estructura, con una empresa. Y en 4 meses hicimos lo que nunca habíamos hecho, ¿no? Entonces, fue la necesidad de demostrarme que el modelo de negocio funciona, y 2, que definitivamente era la única opción, ¿no? Y como te digo, partiendo de un fondo en donde literalmente toqué fondo, en donde estuve viviendo en casa de un amigo, en donde no me cobraron renta, no tenía dinero para salir, para hacer, para nada. Y desde ahí, hacer el cambio a levantar cierta cantidad de dinero en un tiempo récord, en un modelo... o sea, lo sorprendente aquí es cómo te vuelves confiable después de estar en el fondo, ¿no? En un periodo de menos de 6 meses. De estar en un fondo en donde te despiertas a las 2 de la tarde con depresión, no puedes dormir, tienes ansiedad, tienes todo esto. Oye, ¿y en ese entonces tú dudabas de ti mismo? O sea, ¿en algún momento dijiste...? Fíjate que en el inter de la depresión, yo lo veo como un momento oscuro, en donde o sea, se me pasó como pasé de noche, haz de cuenta. Sí, se me pasaban los días y no sabía ni qué estaba haciendo. Sí. O sea, es algo bien interesante, y la verdad es que pues entendí un poquito que la depresión es algo tuyo contigo contra ti. ¿Sí me explico? O sea, no hay gente que pueda llegar y decirte, échale ganas. Y no, o sea, eso no existe. No importa quién te quiera ayudar, nadie te puede ayudar. La única persona que te puede ayudar en una depresión eres tú solo. Entonces, sí creo que te puede servir mucho el entorno en el que te acercas, porque al final del día yo decidí quedarme. Mis papás me dijeron, aquí está la casa, puedes volver. Yo tenía 29, 30 años. Dije, no, ¿cómo voy a regresar a casa de mis papás? Es un retroceso, ¿no? Es un retroceso. Sí, claro. Y yo estoy seguro que si hubiera regresado a casa de mis papás, hubiera regresado a una comodidad. Exacto. Que no me hubiera hecho moverme del lugar como me moví, como lo hizo esto, ¿no? Entonces, el hecho de vivir esta experiencia, el hecho de sentirte justamente poco valorado, poco valioso, pues en el fondo encuentras el apoyo para salir, ¿sí me explico? O sea, y justo es a lo que iba. O sea, cuando estás en depresión no tienes claridad de nada. O sea, estás en el hoyo oscuro. Y lo único que te queda es encontrar algo sólido para empujarte, ¿no? En mi caso fue justo desempolvar todo esto y decir, a ver, o sea, si hay una cosa que voy a hacer, ¿qué sería, no? ¿Qué sería lo que me llevaría a un lugar en donde realmente me sienta retado, donde realmente tenga una retribución que valga la pena y que al mismo tiempo me haga sentir pleno y contento, ¿no? Claro. Y ahí fue donde encontré todo esto en los remates. Ahora, obviamente fue un camino duro, porque obviamente tienes que aprender un montón de cosas. A mí me tocó aprender cosas que yo no sabía y que sabía que no sabía. De todo. De todo, desde temas... Yo creo que el reto mayor es, la gente está acostumbrada a hacer su negocio, pero cuando quieres ser un emprendedor y un empresario, tienes que aprender a ser un empresario también. Claro. O sea, así como conoces el know-how de tu negocio, tienes que saber cómo funciona una empresa. Claro. Y yo creo que ese es uno de los temas principales más complicados, que a veces la gente cree que con saber hacer el negocio y operar ya es suficiente, y te quedas, ¿no? como autoempleado siempre. Te quedas como autoempleado siempre. Exactamente. Y nunca das ese brinco porque al final dices, pues yo hago las facturas y yo cobro, yo vendo, yo administro. Ok, necesitas, como tú dices, entender cómo funciona la empresa para mañana delegar y preparar a las personas que lo van a hacer y tú supervisar que se hagan las cosas. Y bueno, al final del día eso nos sirvió mucho en el camino, porque después de eso regreso a la aviación. Ok.
Y pues imagínate, me voy 6 días. ¿Quién se queda en el negocio, no? Claro. ¿Quién hace las cosas? Justo mi pregunta Ujú. la siguiente pregunta que te iba a hacer es, ¿cómo logras equilibrar esa parte? Porque al final tú vuelas y dices, ni señal tengo. O sea, No, sí, estoy- ha habido problemas de que, oye, me hablan, oye, tenemos un problema con esto y lo otro, y yo estoy a punto de despegar a Nueva York. Son 5 horas. Ahí se ven, pues, resuelvan Me avisan cómo y les me fue. avisan cómo les fue, güey. ¿Sí me explico? Mira, la aviación me ha ayudado mucho a delegar inconscientemente, o sea, sin que yo quiera, ¿sabes? O Es sea, que no hay opción. no hay otra. Y ¿qué te puedo decir? Que sí se cometen errores, pero esos errores son aprendizajes para el equipo. Entonces yo lo veo como, ok, quiero tener un equipo en quien confiar, tengo que yo estar dispuesto a pagar sus platos rotos. Claro. Y si algún error, si se comete algún error, asumir que es parte de la curva de aprendizaje, como los errores que cometí yo cuando me tocó a mí hacer el negocio, ¿no? Ahora, hay muchas formas de hacerlo. Puede ser de forma activa o de forma reactiva, ¿no? Entonces, puedes reaccionar, puedes dejar que el equipo reaccione o puedes prepararlos para cuando necesiten accionar. Ahora, obviamente tú no sabes exactamente qué problemas van a surgir. Claro. Y la verdad es que creo que ha sido muy, muy bueno también desarrollar el equipo nosotros internamente. O sea, la gente que entró conmigo al negocio es gente en su mayoría que no conocía nada de los remates y se desarrollaron junto conmigo. Entonces, pues es algo, el desarrollar a alguien es algo interesante, al menos al nivel donde está mi empresa hoy. Pues ha sido bastante interesante porque la gente entiende perfectamente cómo funciona el negocio y no está maleada con cómo está el negocio afuera, ¿sí me explico? No entienden cómo hacen las cosas bien o mal los de afuera, ¿no? Entonces se genera un ambiente o un modelo o una estructura con base en 2 perfiles. Uno es el del conocimiento y el otro el de la ignorancia, que a veces la ignorancia nos abre puertas bien interesantes. Claro. Que alguien de repente en una junta dice, ¿por qué no hacemos esto? Y todos así, ¿Es en serio? oye, y luego por ahí alguien, no, pero pues es una pendejada. A ver, espérate, no. Pues a lo mejor no. O sea, yo Es sé algo que que no hemos visto. yo sé que él no lo dijo porque no sabe, pero pues yo nunca lo había planteado porque nunca se me había ocurrido. Pero a esta persona desde su ignorancia aporta algo que nos ha hecho cambiar modelos de negocio. ¿Sí me explico? Decir, oye, ¿por qué no lo hacemos así? Si hacemos esto y esto. Y de repente nos metemos en rollos de, ya hicimos todo un relajo, pero al final del día es, si hacemos funcionar este relajo, tenemos un modelo de negocios completamente diferente. Y es lo que tenemos hoy en día en la empresa. Claro. Gracias a eso. O sea, apalancándonos mucho de este tipo de personas que de pronto aportan algo desde un punto de vista completamente externo, ¿no? Claro. Fíjate que eso que comentas yo creo que es bien, bueno, a mí se me hace muy interesante y creo que es parte del éxito de muchas empresas, sobre todo empresas nuevas, donde hay 2 tipos de perfiles de la gente o colaboradores, ¿no? El que tiene la actitud, que justo es eso, Ujú. o sea, el que dice, yo no sé nada, pero tengo ganas de aprender y aquí estoy a disposición. Y el que trae muchas habilidades, el que tiene aptitud, ¿no? Sí. Que puede ser que te traigas a lo mejor de otra empresa que hacen algo similar, pero justo eso, maleados, al final ahí con vicios o con una idea de a ver de dónde saco más, ¿no? Tipo fraude. Claro. Entonces, si tú me lo pones aquí los dos, en el que trae muchas habilidades, pues ya no hay que invertir tanto tiempo ni esfuerzo en desarrollarlos, vamos a llamarlo. Ujú. En el otro hay que invertirle mucho tiempo porque son una esponjita. Y entonces, pues necesito que sentarme con Claro. él, con ella, explicarle, supervisar y demás. Aquí es, muchas empresas por eso es que quiebran o justamente se empiezan a viciar porque empiezan a desarrollar o más bien a tener gente ya desarrollada y el otro lo dejan a un lado. No, o en este caso en la industria terminan haciendo lo que hacen todos, ¿no? O sea, empiezan, se separan de una empresa que hace lo mismo que hacen todos y dicen, vamos a hacer un modelo completamente nuevo y diferente y aquí sí lo vamos a hacer bien y aquí no va a haber fraudes ni vamos a hacer contratos de esto y lo otro. Y con el tiempo empiezan los madrazos, ¿no? Sí. Y terminan igual, dicen, ya, mejor agárrate el mismo contrato, cópialo, ponlo y lo hacemos igual que ellos y ya. Listo. Eso es lo que realmente nos dimos cuenta que sucede, ¿no? Entonces, el valor agregado que puedes ofrecerle al cliente no va muchas veces en función a cambiar la operación del negocio, porque al final del día los remates se llevan igual todos. El chiste es de qué forma lo empaquetas para el cliente, en qué forma cuidas al cliente. Hay veces que nosotros gastamos de más en hacer procesos que
a veces la gente de la industria me dice, es que ¿por qué haces tanto pedo si les puedes vender así, así? Por eso, ¿no? O sea, precisamente, ¿no? Exacto, o sea, porque yo sé lo que quieren estas personas y cómo van a estar cómodos. Y por eso es que a la fecha tenemos muy poquitos inversionistas que se van. Y generalmente si se van es por cambio de residencia, por cambio de país, pero siempre es una reinversión porque están contentos con esto, ¿no? Entonces, una es eso, ¿no? Y la otra, por otro lado, también está el hecho de qué tan interesante estás haciendo esto qué tan diferente estás haciendo, qué propuesta distinta tienes para el mercado. ¿Por qué? Porque es una industria que tiene muchos años funcionando igual. El chiste es ver de qué forma lo haces diferente para que sea atractivo para nuevas generaciones, para nuevas personas. Actualmente muchos de los inversionistas en remate son gente mayor te estoy hablando 60, 70, que entienden el negocio porque tienen muchos años en el negocio. Pero ¿cómo le explicas esto a una nueva generación que tiene acceso a información, acceso a un montón de creadores que te hablan de bienes raíces, que te hablan de desarrollo inmobiliario, de preventas, de lo que busques? ¿Cómo pretendes llegar a ellos? Si ellos no entienden lo que es un remate. Claro. Porque no hay gente haciendo este contenido. Entonces, esto también tenemos nosotros aproximadamente 3 años haciendo contenido 100% educativo para que la gente entienda el negocio, sepa que es un negocio que puede ser muy confiable, pero también que tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Claro. Fíjate que yo creo que todo emprendimiento, toda empresa, no debe de dejar a un lado el tema del propósito, ¿no? O sea, el por qué o el para qué fue creado. Obviamente me queda claro que toda empresa, todo emprendedor dice, pues para comer, para tener un mejor estilo de vida, por supuesto, pero sin dejando a un lado las bases, ¿no? O sea, sí. ¿Cuál sería el propósito de tu empresa que tú identificas? Mira, aquí pasa algo interesante porque justo lo que comentas, hace ratito hablabas de traes a alguien de fuera y ese alguien busca más lana, busca más... Exacto. Nosotros, ¿por qué nos ha ido tan bien generando a la gente? Porque es una empresa familiar. Okay. Somos 2 socios, uno de los socios es mi padre y yo. Okay. Entonces, mi papá tiene sus negocios, tiene su ingreso, yo trabajo, yo vivo de la aviación. Es una empresa que no tiene un solo drenaje de capital. No le sacamos un peso a la fecha. 4 años de inversión 100%. Eso le da mucha tranquilidad al inversionista. El fondo de capital privado tiene arriba del 60% de capital propio también. Ahora, ¿por qué ese tipo de gente que viene a buscar eso no queda en la empresa? Porque nosotros no buscamos un crecimiento desmedido. Claro. Entendemos que nuestro capital de trabajo es limitado y preferimos mantenernos pequeños con inversiones, digamos, escogidas, y es un tema prácticamente boutique de encuentro oportunidades específicas. Es un riesgo calculado. Riesgo calculado en vez de tener algo para todos. Es muy común que si se acercan a nosotros a buscar la forma de invertir con nosotros, es muy, muy probable que no tengamos algo que ofrecerles en el momento. ¿Por qué? Porque hay gente que espera y que me dice, oye, tengo tanto dinero, aquí estoy. No, pues espérame tantito, en cuanto tengamos algo disponible te llamamos, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? O sea, tú me puedes decir, es que el propósito de todas las empresas es crecer. No, yo te puedo decir no, porque yo vivo muy bien con mi sueldo, y la otra persona, que es mi padre, también vive muy bien con sus negocios, y esto está generando un crecimiento orgánico. Claro. En donde al final del día, cada vez, si te voy a ser honesto, cada vez tenemos más propuestas, más proveedores, más inversionistas, y está creciendo. Claro. Pero está creciendo a su ritmo, contemplando que está invirtiendo o reinvirtiéndose el 100% del dinero. Entonces, el ritmo de crecimiento es rápido, pero es orgánico y es bajo unos cimientos sólidos. Claro. Entonces, no tenemos prisa por crecer. Nuestro objetivo es realmente darle la vuelta a esto, ¿no? Que la gente empiece a ver el negocio del remate como una opción viable y segura, y que la información que ponemos en el mercado impacte para que las empresas que hacen esto de forma incorrecta empiecen a regularizarse o a hacer la forma correcta, y que la gente que invierte en estas empresas deje de invertir ahí basándose en el conocimiento. Entonces, ¿qué buscas? Pues el impacto. Buscas un impacto, un cambio de industria, que la gente pueda hacer lo que hice yo, que es multiplicar su patrimonio de forma segura en un negocio sumamente rentable. Claro.
Eso es lo que buscamos. Ahora, en el camino nosotros buscamos un share. Claro, buscamos crecer junto con ellos. Claro. Pero eso también le brinda seguridad al inversionista. No es lo mismo que yo te diga, cómprame un remate y yo te lo llevo. Compremos un remate, recuperémoslo y ganemos. Porque ¿Sí me estás explico? involucrado. Porque estoy involucrado. Claro. Sí, por supuesto. Sí, claro, Entonces, entiendo. eso es lo que hacemos nosotros en la empresa. Nos subimos al barco contigo. No nada más a ayudarte a resolver el problema, porque es muy fácil administrar la inversión de alguien cuando tú no tienes riesgo. Nosotros lo que hacemos es, yo me subo a las inversiones junto con mis inversionistas y yo me voy con ellos a ganancia. Claro. Vamos a ganar todos, juntos. No nada más tú con tu inversión y yo por acá, obviamente también gano, ¿sí me explico? Claro. Pero yo gano y no arriesgo. No, acá tenemos la seguridad de que el producto que manejamos es tan buen producto que entramos junto con los inversionistas a todos los proyectos que tenemos. Sí, si no, no le entrarías. Exacto. ¿Cuánto es el tiempo promedio en cuanto la gente entra y recupera? Mira, normalmente en los productos que ofrecemos el promedio son 2 años, más o menos. El remate no tiene como tal un tiempo específico. Normalmente te toma como 2 años y medio, 3. Okay. Una recuperación completa, digamos, si no hubiera contratiempos. Ok. Pero podemos encontrar oportunidades que nos llevan 5 años, 4 años, y hay otras, dependiendo de la etapa procesal en la que encuentres, que te pueden llevar 6 meses, 8 meses, 10 meses. Ahora, ¿de qué va a depender? De la etapa procesal en la que se encuentre. Claro. Y eso va a ir relacionado directamente con el precio que te va a costar, ¿no? Entre a más joven sea el producto, más barato lo vas a comprar. A más avance procesal, no precisamente es menos riesgo, pero sí es más caro. Entonces, aquí entra otro tema interesante, que es el tema de los adjudicados. Exacto. La gente se desvive por los adjudicados y no se dan cuenta que el adjudicado es de los productos que más riesgo tienen. Ok. Ujú. Fíjate, eso es interesante saberlo. Es porque interesante. cuando uno no sabe, dicen adjudicados, todo el mundo dice, ya, es seguro, ya nada más hay que tomar posesión de más y listo, ¿no? Y no es cierto. Ok. O sea, aquí viene algo interesante. La gente le gusta el adjudicado porque no le gusta el litigio, porque no saben litigarlo. Pero cuando compras un adjudicado, tienes que revisar todo lo que se hizo en litigio. Entonces, si no sabes litigarlo, tampoco vas a saber revisarlo. Sí, hay que revisar el ¿Sí me expediente. explicó? Y luego son Entonces, unos expedientes de Entonces, este vuelo, si no ¿no? lo sabes revisar, tienes altas probabilidades de que algo esté mal hecho. Claro. Y que incluso adjudicado, incluso con posesión, vengan y te saquen, que Ok. te lo reviertan, ¿no? O sea, que tengas que volver a empezar. ¿Y qué pasa? Que te vas a topar con tu pesadilla, que es, ahora vuelve a litigarlo. Lo que no querías hacer, lo vas a tener que hacer. Ahora, te va a costar, pero al mismo tiempo también estás comprando un asunto para litigio en precio de adjudicado. Entonces, no nada más te va a costar más tiempo, sino también te va a salir más caro y va a ser menos el rendimiento, porque estás comprando, digamos que uno en emplazamiento a precio de adjudicado. Claro. Entonces, ahí es donde está el riesgo real, ¿no? Claro. Muchas veces no es general, ¿no? O sea, hay muchos adjudicados que les Es va a que ir muy bien. Todos los casos son particulares. O Pero sea, ¿tú pondrías $1.5 million de pesos en un volado? No, por supuesto que no. Pues claro que no. Eso es lo que hacen cuando no revisan el asunto y creen que el adjudicado es Seguro. Es seguro. 100% seguro, exacto. Están aventándose un volado de $1.5 million de pesos, de $2 millones de pesos, que es lo que cuesta el remate. Claro. Entonces, yo no haría eso, tú tampoco, Sí, estoy no. seguro. No, por supuesto. Y la que gente allá afuera lo está haciendo porque están mal informándolos, porque casi dice, te lo juro, que está bien. Ah, bueno, no. Yo te creo, ¿no? yo te creo. Claro. No, o sea, tómate el tiempo de acercarte a un equipo de expertos que te puedan realmente dar un análisis de lo que estás adquiriendo, supuesto. ¿no? Por supuesto. Oye, Mike, ¿y cuál sería como, según pues tu experiencia, tu filosofía, cuál sería como el secreto para lograr el éxito en cualquier emprendimiento, en cualquier empresa, en cualquier idea? Desde tu experiencia. Mira, yo creo que el aferrarte a algo es importante. Digo, yo traigo una frase muy, muy pegada desde hace mucho que dice, cuando los locos seamos más, ellos serán los locos, ¿no? Ok. Y creo que pega mucho en mi filosofía de vida, pero sobre todo en mi emprendimiento, ¿no? La gente te dice, no, ¿cómo vas a invertir en eso? Cuando realmente seamos más los que entendemos esto, los que hacemos esto, los que se van a estar arriesgando son los que no están invirtiendo en esto. ¿Sí me explico? Claro. Es un poquito lo que pasó hace 3 años con el flipping, 4 años con el flipping, que se hizo un boom
Y todo el mundo empezó a querer invertir en flipping. Y la gente que no invertía se sentía que estaba excluyéndose o que estaba perdiéndose un boom. Exacto. Lo mismo pasó con Bitcoin. Exacto. Yo estoy seguro que los remates van a explotar en un periodo corto de tiempo y definitivamente los que estén dentro son los que van a salir más beneficiados, ¿no? Cuando los locos seamos más, ellos serán los locos. Eso es lo que nos mueve mucho a nosotros en la empresa. Y pues creo que es eso, ¿no? Es mantente firme en tus convicciones, haz el trabajo que se tenga que hacer, porque muchas veces la gente dice, quiero esto, pero no se mueven para conseguirlo, ¿no? Entonces, sé fiel a tus convicciones, sigue adelante y trata de sumar a las mayor porcentaje de personas posibles, ¿no? Claro, que justo es la premisa de un líder, ¿no? Poder impactar de manera positiva, influir de manera positiva en los demás. En general, sí, exacto. Así lo pondría, ¿no? Es lo que hacemos, ¿no? Al final del día el contenido que hago no es contenido de venta. Tú conoces mi contenido. ¿Cuántos posts vendiendo te has visto? Sí, no te vendo. Es Yo de no vendo. educar, Yo educo, yo inculcar, comparto. sí. Y muchas veces cuando a mí me llega un cliente y yo no tengo algo que ofrecerle, yo lo puedo dirigir con una empresa confiable que no soy yo, que invierte, que vende remates, para que vayan con alguien confiable. Claro. Porque lo que yo busco no es, como te lo dije, yo no tengo todo, yo no tengo mucho producto que ofrecer. Sí te puedo decir que tengo el mejor producto, pero no tengo mucho. Claro. Entonces, prefiero 1000 veces mandarte con algún colega que sé que trabaja bien, que te va a poder dar una buena atención y que va a poder darte algo que estás buscando, que dejarte libre y que caigas en manos de un estafador, ¿no? Claro. Oye, pues qué interesante está eso. Yo creo que, al final podrías tú darnos cátedra un par de horas más, ¿no? Sobre esto, porque hay mucho que aprender. Sí. Y esto es una pequeña introducción, por supuesto, ¿no? Pero ¿habría algún mensaje que le darías a la audiencia para aquellas personas que están pensando en invertir o que dicen, tengo una lanita aquí, de tenerla en el banco ahí generando telarañas o tenerla abajo del colchón? ¿Cuál sería como la recomendación que les darías? Mira, yo creo que es importante que si van a invertir en remates o en lo que sea, se eduquen. Okay. Tómense el tiempo de educarse, de buscar a expertos, especialistas, ya sea que vas a entrar a una preventa, ya sea que vas a entrar a un esquema de pool de rentas, a comprar un inmueble directamente o vas a sacar algún tipo de crédito, acércate a alguien que ya haya caminado el camino. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que es bien fácil hacer las cosas. Y aunque pareciera fácil, no sé, en mi caso yo soy mucho de tomar cursos. Hay veces que tomas un curso y dices, órale, ya lo entendí, pero a ver, hazlo. Aplícalo. Sí. Eso es lo complicado. Y cuando tienes un mentor, cuando tienes una persona que va adelante de ti, realmente lo importante es poder tener a alguien en cercanía, alguien a corto plazo, a corta distancia, que le puedas decir, oye, esto está bien, esto está mal, oye, ¿cómo puedo hacer esto? Y generalmente esas personas estamos dispuestas a ayudar. Claro. O sea, cuando a mí se me acercan y me dicen, oye, quiero revisar un asunto de así, si yo sé que no es viable, desde el principio les digo, no hagas eso. Si sé que es viable, es ok, mándame los documentos, yo te ayudo a revisar. Ahora, si esto ya me va a costar, te voy a transferir el costo. Claro. Pero si no me cuesta, yo te puedo seguir ayudando y sirviendo, ¿no? Claro. Entonces, al final del día de eso se trata. Nosotros buscamos la forma de apoyar y de ayudar a la gente y de ayudarles un poquito también a que no caigan en fraudes, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que les diría, que busquen un especialista, que busquen un experto y que se acerquen a la gente que, a ver, cualquier persona, cualquier creador de contenido que esté allá afuera haciendo contenido al respecto y tú estás interesado en algo de lo que esta persona es creador o es un experto o un especialista, cualquiera va a estar encantado de ayudarte. Cualquiera va a estar encantado de apoyarte y de solucionarte una duda. Claro. Porque al final del día para eso lo hacemos, Para ¿no? eso estamos. Exacto. Claro. Sí, coincido contigo. Me pasa lo mismo. A veces me preguntan, oye, ¿qué hago con mis equipos? Ni te conozco. Me mandas un mensaje, pero te respondo con mucho gusto. Claro. Ahora, si ya quieres un proceso de consultoría, pues ahora sí, mira, pues si quieres, tú dime dónde estás ubicado, nos conectamos, algo para tu equipo, lo que te platicaba hace rato fuera del micrófono, y con mucho gusto, ¿no? Pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo que estamos para servir, para ayudar, para apoyar a la gente que está allá afuera. Sí, y al final del día, si yo veo que estás a punto de cometer un error, pues obviamente te voy a decir que no lo cometas, claro. ¿no? Si te lo puedo ahorrar, te lo voy a ahorrar. Claro.
O sea, y eso no cuesta. Claro, totalmente. Mike, la verdad es que creo que fue de mucho valor todo lo que pues nos estás platicando, nos acabas de platicar. De verdad, yo aprecio mucho que te hayas dado el tiempo. Dices que vienes de Tijuana ahorita en chinga corriendo, sí. Ya estás aquí y sigues corriendo seguramente, pero aprecio mucho que te hayas dado el tiempo de poder platicar con la audiencia, de poder estar aquí conmigo, porque me gusta mucho eso, poder compaginar, poder coincidir con gente con ese punch, esa energía que creo que yo también tengo. Claro. Para poder sumar, ¿no? Porque sí, no, definitivamente siempre es un placer acompañar a cualquier persona que nos apoye y que nos permita conectar con su audiencia y compartir el mensaje. Es un placer, nosotros siempre hemos estado abiertos a colaborar con todo el mundo, siempre y cuando no sean empresas de fraudes. Por cierto. No, encantados de compartir y espero que esto le sirva a tu audiencia también. Si alguien tiene algo que consultarnos, vamos a poner aquí las redes sociales. Las redes sociales y bueno, pues va a ser un placer atenderlos por allá. Buenísimo, Mike. Muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. Y pues ahí está el episodio número 9 con Mike Ramírez. La verdad es que vino a darnos, me parece que una perspectiva totalmente distinta a la que muchos tenemos. Y sobre todo esto hay que ponerlo en práctica, acercarse, como ya comentó, con los expertos, con gente que ya recorrió ese camino, que ya tropezó algunas veces y dice, a ver, no hagas esto, muévelo por aquí, mejor asesórate por acá. Y no nada más invertir o aventarse, como se dice por ahí, pues a la viva México. Y pues esto aplica en absolutamente todo. Y como bien lo decimos, hay que ser líderes, porque el ser líder significa ser responsable en todo lo que hagamos y sobre todo meterle mucha pasión. Acuérdate de seguirnos en todas nuestras redes sociales, YouTube, Spotify, Apple Music, en todo. Sin líderes no hay paraíso. Muchas gracias y en el siguiente episodio ahí estaremos. Porque recuerda, porque todos podemos ser líderes. Estás escuchando Sin líderes no hay paraíso podcast.